Vale, hemos visto cómo hacer aplicaciones muy sencillitas con Spring y JPA, ¿vale? Con acceso a base de datos. Hemos visto hacer aplicaciones web y hemos visto hacer servicios REST. Bien. No quería dejar de comentaros, ya para terminar este tema de base de datos con Spring, un poquito sobre un tipo de base de datos que se está utilizando mucho actualmente, sobre todo por ciertas características que ofrecen, ¿vale? En general, a diferencia de la base de datos relacionales, ¿vale? Son la base de datos no SQL. ¿Bien? Aquí tenéis un libro de Martin Fowler, ¿vale? Coautorizado por Martin Fowler, que es un autor de reconocido prestigio en el mundo de la informática, ¿vale? Escribe muchas cosas sobre ingeniería del software y en este caso escribe sobre bases de datos no SQL, ¿vale? Y da una perspectiva muy buena sobre los diferentes tipos de bases de datos no SQL que hay, ¿vale? Las describe y comenta un poco las características y las principales diferencias entre ellas y también con la base de datos relacionales, ¿vale? Entonces, si queréis saber algo más sobre el tema, este es un libro muy recomendable. No es un libro muy largo y se lee cómodamente. Bueno, bases de datos no SQL hay muchas, ¿vale? De muy diversa naturaleza. Aquí tenéis algunas, ¿vale? De las que podéis encontrar: Cassandra, CouchDB, MongoDB, React, Redis, ¿vale? Ahora vamos a dar un poquito de los diferentes tipos de base de datos que hay, pero como veis, en general hay una amalgama bastante grande. Suelen compartir ciertas características comunes, como que en general son software libre, ¿vale? Quizá con algunos módulos privativos, pero el core es software libre, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una de las principales características de este tipo de base de datos. ¿Bien? ¿Por qué surge la base de datos no SQL? ¿Vale? Quiere decir que ya tenemos la base de datos relacionales, que llevamos trabajando con ellas años y años, décadas, ¿de acuerdo? Que se conocen muy bien, que funcionan bien con aplicaciones orientadas a objetos, por lo que veíamos el otro día de los ORM, los Object Relational Mappings, ¿vale? Que nos permiten persistir un modelo de objetos en una base de datos relacional y viceversa, recuperar desde una base de datos relacional un modelo de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, si incluso una base de datos relacional, aun no siendo una base de datos orientada a objetos, nos permite guardar un modelo orientado a objetos, que es el tipo de lenguaje que solemos utilizar, ¿vale? Al construir aplicaciones, pues ¿qué necesidad había de un nuevo tipo o de nuevos tipos de bases de datos, ¿vale? Entonces, la principal razón es la escalabilidad, ¿de acuerdo? Las aplicaciones, la base de datos relacionales tiene un problema grave de escalabilidad por las características que tienen, ¿vale? Que es que principalmente favorecen mucho la consistencia de los datos, ¿de acuerdo? De forma que no haya datos inconsistentes, no se puedan leer un dato que está a mitad de ser actualizado y cosas de este estilo, ¿vale? Entonces favorecen mucho, ponen muchas restricciones para que los datos sean siempre consistentes y eso limita la escalabilidad de esta base de datos, ¿vale? Entonces la base de datos no SQL surgen principalmente por una necesidad de escalabilidad, a un coste, claro, al coste de renunciar hasta cierto punto de la consistencia de los datos, ¿vale? Entonces esto tiene su problemática, no nos vamos a meter mucho en detalle, ¿vale? Pero voy a comentar los puntos más importantes, ¿de acuerdo? Además, este tipo de base de datos permiten ajustarse muy bien a los modelos que solemos tener en nuestras aplicaciones, ¿vale? Fijaros que el modelo relacional no es 100% compatible con el modelo orientado a objetos. Nosotros tenemos que hacer una transformación y cuando veíamos, por ejemplo, herencia, veíamos que había 3 formas de representar la herencia en una base de datos relacional, ¿de acuerdo? Entonces, este desajuste de impedancia, ¿vale? Se denomina desajuste de impedancia entre los tipos de datos soportados por el lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Y el propio lenguaje y los tipos soportados por la propia base de datos, pues es otra de las razones que han llevado a utilizar base de datos no SQL, ¿vale? En general, este tipo de base de datos, algunas de ellas por lo menos se ajustan muy bien a los modelos de datos que manejamos típicamente en las aplicaciones. Por ejemplo, en MongoDB al final lo que tenemos en la base de datos son documentos JSON, ¿vale? Entonces, si yo estoy trabajando con un modelo de datos que se transforma muy bien, muy fácilmente a JSON, pues MongoDB es una base de datos muy adecuada para ello, ¿vale? Además, las aplicaciones cada vez se orientan más a servicio, ¿vale? Esto quiere decir que se desacoplan. En lugar de ser grandes aplicaciones monolíticas, ¿vale? Son muchos servicios que cooperan entre sí, ¿vale? Por eso hemos visto los servicios REST, ¿vale? Cada vez es más habitual al final que nuestra aplicación no sea una aplicación, sino que sea un conjunto de servicios que cooperan entre sí para conseguir un objetivo, ¿vale? Y cooperan principalmente exponiendo API REST que otras aplicaciones internas utilizan, ¿sí? Entonces,
Esto produce en general que tengamos clientes ricos, ¿vale? Que aceptan normalmente JSON, de forma que nuestra aplicación expone un servicio REST, ¿vale? Que sirve contenido en formato JSON, ¿vale? Y hay clientes que lo consumen, ¿vale? Y además, por así decirlo, la base de datos queda encapsulada dentro del servicio. Es decir, cada servicio típicamente tiene su propia base de datos, ¿vale? Y hay todo un estilo arquitectónico que está muy en boga actualmente, que es el estilo basado en microservicios, ¿vale? Luego servicios pequeñitos, cada uno tiene tanto la aplicación que es capaz de servir los datos como el propio motor de persistencia, su base de datos, ¿vale? Y son autónomos, por así decirlo, ¿de acuerdo? Esto me favorece muchísimo, por ejemplo, la escalabilidad. Que tengo un cuello de botella, que hay muchísimas peticiones y el servicio no lo soporta, bueno, pues duplico, triplico, cuadruplico ese microservicio, ¿vale? De una manera relativamente sencilla, ¿vale? Luego las cosas nunca son tan fáciles, ¿vale? Pero el objetivo es un poco este, ¿eh? Pues el término NoSQL en realidad es un término que fue acuñado en el 2009 en un meetup que hubo para decidir cómo llamar a estas bases de datos, ¿vale? Entonces se decidió decir, bueno, pues no SQL, porque en general no utilizan el lenguaje estándar de consulta SQL, ¿vale? Si tú quieres hacer consultas sobre una base de datos no SQL, normalmente no puedes utilizar SQL. Hay excepciones, pero normalmente no puedes usar SQL, ¿vale? Tienen sus propios lenguajes de consulta o sus propios mecanismos de consulta, ¿vale? No hay una definición formal de base de datos no SQL, en general se habla de base de datos que no son relacionales, ¿vale? Y ya está. Cualquier base de datos que no sea relacional se considera una base de datos no SQL, ¿vale? Y son, como digo, bases de datos con modelos de datos que son diferentes al modelo relacional. Vamos a dar un poco las características comunes que tienen todas las bases de datos no SQL. Ya os he dicho que no se basan en SQL, ¿vale? Aunque esto no quiere decir que no tengan lenguajes de consulta, pueden tener lenguajes de consulta, ¿eh? Pero no se basan en el lenguaje SQL. Por ejemplo, MongoDB tiene un lenguaje de consulta basado en JSON, ¿de acuerdo? Y tiene un intérprete, igual que veíamos el otro día, que había un intérprete de MySQL que yo me podía meter en la shell de MySQL y ejecutar consultas SQL, pues tiene un intérprete que ejecuta consultas con JavaScript, ¿vale? El intérprete entiende JavaScript y yo hago consultas con JavaScript, ¿vale? Todas estas bases de datos son escalables mediante clusterización. Yo puedo hacer clusters de bases de datos, ¿vale? De forma que pueda tener los datos replicados, ¿eh? Entonces eso me asegura, primero, escalabilidad, ¿vale? En el sentido de que si tengo muchas lecturas y una base de datos no me aguanta, pues bueno, levanto 2, 3, 4, 5 las que necesite, ¿de acuerdo? Me asegura también tolerancia a fallos, porque si se me cae una base de datos no se me cae todo el sistema, porque si tengo 4 o 5 réplicas de esa base de datos, pues porque se me caiga una no pasa nada, ¿vale? Entonces están muy enfocadas a esto. La mayoría, como ya os he dicho, son software libre, ¿vale? Son open source, pueden tener modelos privativos o se basan en un modelo de negocio en el cual pues la base de datos es open source y por lo que yo te cobres por el servicio, ¿vale? Un servicio de asesoramiento, ¿vale? O por ejemplo te la alojo yo en la nube si quieres y no la tienes que administrar tú y entonces te cobro, ¿vale? Pero en general son bases de datos open source, ¿vale? Y el modelo de negocio de las empresas que hay detrás pues es otro, es cobrar por servicios, cobrar por gestionar la administración de la base de datos almacenándola ellos en la nube y administrándola a ellos, etcétera, etcétera, ¿vale? Proporcionándonos a lo mejor escalabilidad de manera automática a ellos y ese es el servicio por el que pagamos, ¿de acuerdo? Pero en general lo que es la base de datos es software libre. Están pensadas para las necesidades de la web actual, o sea, la base de datos no SQL no han surgido como un artificio que se le ha ocurrido a alguien, sino que han surgido de la propia necesidad de la industria, ¿vale? Cuando gigantes como Google, como Amazon, etcétera, empiezan a tener servicios en Internet que requieren accesos concurrentes por millones de usuarios, pues las necesidades obligan, ¿vale?, al final a ir pues adaptando el software que hay, ¿vale?, a ese tipo de servicio en Internet, ¿vale? Entonces, esa gran demanda al final ha sido lo que ha hecho no abandonar, porque no se abandonan los modelos relacionales, tienen su nicho, ¿vale?, y tienen su cabida, pero a buscar soluciones que permitan la escalabilidad, ¿vale? Si mi base de datos MySQL no me soporta 100 millones de accesos concurrentes, ¿vale?, pues tengo que buscarme las castañas, ¿vale?, para soportarlo. O sea, no puedo no soportarlo, ¿eh? Eso no es una alternativa, ¿de acuerdo? Entonces,
la mayoría de las bases de datos de este tipo surgen por necesidades reales de la industria, ¿vale? Y sacrifican ciertas cosas, es decir, que para conseguir esto pues hay que sacrificar algunas cosas, ¿vale? En general, estas bases de datos no tienen esquema de datos, ¿vale? La estructura de los datos se define en cada inserción. Eso quiere decir que, por así decirlo, en la misma base de datos pueden convivir objetos, por llamarlo de alguna manera, con estructura diferente y no pasa nada, ¿de acuerdo? Bueno, el programador a veces tiene un poquito más de tarea, ¿vale? Porque hay que tener un poquito de cuidado, pero en general no impone una estructura de los datos, ¿vale? Cuando nosotros ejecutábamos la aplicación el otro día que generaba las tablas en la base de datos MySQL, esas tablas tenían unos campos bien definidos, y si yo intento insertar una cosa con un campo de más, pues aquello explota, ¿vale? Si quiero añadir un atributo a una clase, tengo que añadir un campo a esa tabla, a la tabla correspondiente a esa clase, que era lo que decíamos el otro día, ¿vale? Aquí no. Aquí el modelo de datos es flexible, ¿vale? Y en general yo puedo insertar datos con el formato que yo quiera. Ahora, tengo que tener cuidado cuando vaya a recuperar los datos de asegurarme de que los puedo recuperar, ¿vale? En el objeto en el cual los quiero contener, ¿de acuerdo? Entonces, soy yo como programador un poco el responsable de eso, pero a cambio obtengo mucha flexibilidad. Entonces esto permite incluso, por ejemplo, evolucionar mucho más fácilmente los datos, ¿vale? Porque en general yo puedo añadir cosas de manera muy dinámica. ¿Bien? Entonces, no vamos a hablar mucho de ello, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? No hay esquemas. Hay algunas que sí, ¿vale? Las base de datos orientadas a columnas sí que tienen cierto esquema, porque aunque las columnas pueden ser dinámicas, pues sí que tienen sus tipos de datos. Pero por ejemplo en MongoDB yo inserto un documento JSON y a MongoDB le da absolutamente igual los campos que hay dentro de ese objeto JSON, ¿vale? Él lo ve casi como si dijéramos como una caja negra. Él lo guarda en la base de datos, no lo guarda en formato JSON, lo guarda en un formato binario que se llama JSON, ¿vale? JSON. Y cuando lo recupera, pues me lo devuelve, ¿vale? Y él puede hacer consultas sobre los datos que hay dentro del documento, pero no le importan los datos que haya, ¿vale? Si yo hago una consulta sobre un campo que no está en el documento, pues no lo usa y ya está, ¿de acuerdo? Y si yo meto dos documentos con campos muy diferentes, pues a él le da igual. Entonces estamos en general ante una era que Martin Fowler ha denominado el Polyglot Persistence, ¿vale? Que es que ya no tengo una base de datos, no tengo una aplicación que tiene una base de datos relacional, sino que posiblemente tenga una o varias aplicaciones que utilizan tanto bases de datos relacionales para ciertas cosas como base de datos no SQL para otras. ¿Qué me puede proporcionar ventajoso una base de datos relacional? La consistencia de los datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer guardar datos sensibles de un usuario donde la consistencia es crítica, imaginaros por ejemplo el típico ejemplo de sacar dinero de un cajero, ¿vale? O sea, ahí la consistencia es crítica. O sea, si el cajero me da dinero, me lo descuentan de la cuenta, y si no me da el dinero, no me lo descuentan, ¿vale? No puede ser que ocurra un 50-50, ¿vale? El cajero no me da el dinero, pero me lo han descontado, o me da el dinero, pero no me lo descuentan. Bueno, esas cosas no suceden y hay que garantizar que no sucedan. Para eso la base de datos MySQL, la base de datos relacionales son muy buenas, porque tienen lo que se denomina las transacciones, ¿vale? Y un modelo de consistencia muy fuerte, ¿vale? Si yo tengo una base de datos relacional replicada, imaginaros que tengo una base de datos, ¿vale? Relacional, y otra base de datos que básicamente lo que hace es todas las operaciones que se hacen en la primera se replican en la segunda, ¿vale? Eso me proporciona cierta tolerancia a fallos. Si una se cae, la otra puede seguir dando servicio, ¿eh? El problema que impone esta base de datos es que me obliga a que las escrituras, ¿vale? A que las escrituras se hagan en las dos bases de datos, para que si se me cae una, la otra tenga un estado consistente, ¿vale? Entonces, este grado de consistencia pues es muy estricto, me viene muy bien para ciertos casos, pero no me viene tan bien para otros, ¿vale? ¿Qué pasa si un nodo se me cae? Pues que la base de datos puede servir lecturas, pero no puede soportar escrituras, ¿vale? Porque las escrituras no se estarían escribiendo en la réplica, ¿de acuerdo? Entonces, en la base de datos no SQL, este enfoque se relaja, ¿vale? Y por ejemplo, si yo tengo 5 réplicas, pues puedo configurarlo para que, mira, me escribes en 3 de ellas. Con que me hayas escrito en 3 de ellas, yo doy la operación de escritura por buena, ¿vale? Y las otras 2 ya se irán actualizando porque a lo mejor tienen mayor latencia y no me importa. No, puede ser que nunca se lleguen a actualizar las otras 2 y tenga un problema de inconsistencia, pero es el precio que tengo que pagar,
¿vale? Para conseguir escalabilidad, ¿vale? Entonces, en general, vamos a un modelo que soporte los dos tipos de base de datos, ¿vale? Relacional y no relacional, ¿vale? Relacional para aquellos casos en los cuales yo necesito asegurar la consistencia de los datos, ¿vale? Y no relacional para cuando no me importa demasiado, ¿vale? O son datos no sensibles y puedo relajar esas condiciones de consistencia, ¿eh? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, diferentes servicios que pueden requerir diferentes tipos de persistencia, ¿vale? Pues Redis se usa mucho para gestionar colas de mensajes, de forma que los mensajes se encolan en una base de datos Redis y otros servicios los van consumiendo, ¿vale? Entonces Redis es muy bueno para esto. Cassandra o Elasticsearch para logs, por ejemplo, o MongoDB para documentos. Dentro del mundo NoSQL podemos distinguir 4 tipos diferentes de bases de datos, ¿vale? Tenemos las denominadas clave-valor, las orientadas a documento, las basadas en columna y las basadas en grafos, ¿vale? De estos 4 modelos, los 3 primeros, ¿vale?, son modelos muy orientados a la escalabilidad, ¿vale? El cuarto modelo es un modelo que ya existía de antiguo, ¿vale?, que son bases de datos basadas en grafos que sirven muy bien para representar, por ejemplo, relaciones, como en Twitter, quién me sigue, a quién sigo, ¿vale?, o en Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, son muy útiles para representar grafos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, se incluye en esta categoría, aunque tiene más solera que el resto de bases de datos NoSQL, ¿vale? Y su objetivo no es tanto la escalabilidad, sino que es realmente una representación de datos muy particular, que es la representación basada en grafos, ¿vale? Bueno, quería comentaros simplemente ya para terminar un poquito de estas 3, ¿vale? La base de datos clave-valor es como un hashmap de Java, ¿vale? Lo único que tiene son claves y valores. Lo que pasa es que el valor puede ser lo que sea. O sea, el valor podría ser un fichero que tú le enchufas, podría ser un documento súper complejo en formato JSON, ¿vale? Lo que pasa es que para la base de datos ese valor es opaco, ¿vale? No puede meterse dentro y hacer consultas en base a lo que hay dentro del valor, ¿vale? Solo puedes hacer consultas en base a la clave, ¿de acuerdo? Entonces, son muy adecuadas, ¿vale?, para guardar información que se estructura de esta manera, ¿vale? Para es clave-valor, donde no vas a querer hacer búsquedas sobre el valor, ¿vale? Lo único que quieres es recuperar datos en base a las claves, ¿eh? Dime. O sea, en el tipo clave-valor, lo que te traes de la base de datos es todo lo que tengas, si tienes un objeto con atributos, no puedes hacer una transacción sobre uno de los atributos, sino traerte el objeto. Te traes el objeto entero, ¿vale? Para la base de datos ese objeto es opaco. Hay muchas bases de datos de tipo clave-valor y bueno, algunas son totalmente opacas y otras sí que te dejan meterte un poquito, ¿vale? Pero en general, ¿vale?, para que os quede claro, es como un hashmap de Java. Yo tengo la clave y el valor y básicamente recupero en base a la clave, ya está, ¿vale? Esa es la función que me proporciona. Clave-valor, por ejemplo, son bases de datos tipo Redis. Orientadas a documentos, que podría ser, por ejemplo, MongoDB, son bases de datos donde yo lo que inserto en la base de datos son documentos que tienen cierta estructura, pero esa estructura puede ser flexible, ¿vale? 2 documentos en la misma base de datos podrían tener diferente estructura, y este es el caso, por ejemplo, de MongoDB, ¿vale? Las basadas en columnas se parecen un poquito a la base de datos relacionales, en el sentido de que tengo tablas con columnas, ¿vale? Pero la diferencia es que diferentes filas de la misma tabla pueden tener diferentes columnas, ¿de acuerdo? Entonces, las columnas pueden crecer y decrecer dinámicamente, quiere decir que yo puedo insertar una fila con columnas nuevas, ¿vale? Y puedo tener filas que tengan menos columnas que otras y cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, bueno, bases de datos de este tipo son, por ejemplo, la base de datos Cassandra. Y bueno, bases de datos basadas en grafos, pues la más, bueno, de hecho es que no sé si hay otra, la más conocida es el Neo4j. Entonces, un poco porque tengáis una idea, si os hablan de NoSQL, ¿vale?, pues que sepáis un poco a qué nos estamos refiriendo. Son modelos que no son relacionales, ¿vale?, no utilizan lenguaje de consulta SQL, pueden tener otros lenguajes de consulta, pero no es SQL. El modelo no es relacional, ¿vale? Y hay 4 categorías, ¿vale?, que son muy diferentes entre sí, de base de datos NoSQL. ¿Bien? Bueno, si queréis saber más sobre estos tipos de bases de datos, pues ahora están muy de moda los cursos online, ¿vale? Hay muchos sitios que ofrecen cursos gratuitos de bases de datos de este estilo, ¿vale? De Cassandra, de Mongo,
De hecho, la propia compañía que está detrás de MongoDB ofrece cursos para desarrolladores Java de Mongo y también para administradores, ¿vale? Para enseñarte cómo administrar la base de datos, ¿sí? En el curso que empezaremos la semana que viene de backend, estaremos utilizando y veremos en detalle cómo utilizar una base de datos MongoDB.